Buenas noches. Si los que están atrás pueden acercarse para que puedan ver con mayor facilidad. Vamos a iniciar con la oración inicial. Con mucho gusto. Bien, aquí está esta oracioncita. Los que alcancemos, ¿verdad?, a mirar, podemos irla rezando todos juntos. Yo doy entrada y vamos rezando todos a una sola voz. Santísima Virgen de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive, nos presentamos ante ti, sintiéndonos pequeños y frágiles como Juan Diego, ante tu rostro mestizo que nos une como hermanos. Acudimos a tu inmaculado corazón, pidiendo especialmente en esta novena intercontinental guadalupana por las intenciones del pueblo de Dios. Pedimos por la paz del mundo y la paz de México, para que en cada uno de nosotros se incremente la fe, la esperanza y la caridad. Intercesora nuestra, alcánzanos de tu Hijo la fe y la esperanza, la fortaleza y la serenidad. Sé la caricia maternal que guíe y conforte nuestro peregrinar por la vida. Haz que de tu mano y cobijo permanezcamos siempre firmes e inconmovibles en Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Buenas noches. Si prefieren sentarse un poco para acá, ¿sí alcanzan a ver? Muy bien. Bueno, pues es una noche muy especial, primero porque tenemos una presencia muy especial. La presencia de la réplica de la tilma que ven aquí, del lado derecho, de la cual pues vamos a hablar precisamente esta noche es donde vamos a comentar más acerca del acontecimiento guadalupano, ¿verdad? Si decimos del acontecimiento guadalupano, nos vamos a referir de manera muy especial ¿a quién? A la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Y bueno, como lo mencionó el Padre, somos del Apostolado de Evangelización Guadalupana. Mis compañeros, aquí se encuentran Toño, Geo, Rosy, un servidor Alberto. Estamos participando en este apostolado junto con la Arquidiócesis de Monterrey, en donde estamos recorriendo todas las parroquias en esta actividad que es trasladar la réplica, ahora sí que a todas las parroquias de la Arquidiócesis. Y eso tomará varios años, o sea, no se puede recorrer todo en un solo año, sino que pues van recorriendo parroquia por cada decanato, y esto se hace como parte de las actividades en rumbo hacia lo que son los 500 años del acontecimiento guadalupano. Si las apariciones fueron en 1531, ¿cuándo se cumplen los 500 años? En el año 2031. O sea, ¿cuántos años nos faltan para llegar ahí? 5 años. En 5 años vamos a estar en esa gran fiesta de los 500 años del acontecimiento guadalupano, ¿verdad? Entonces, todo esto se hace en camino precisamente hacia esta fiesta de los 500 años. Si han visto este logotipo, habla precisamente de la novena intercontinental guadalupana. El Santo Padre Francisco, Papa Francisco, en el 2016 vino a México, ¿sí?, en febrero del 2016, y recordarán que él estuvo en el camerín, es decir, en ese espacio que está atrás del altar mayor de la Basílica de Guadalupe en México. Estuvo por 30 minutos sentado frente a la imagen, en oración, ¿verdad? Recordemos que unos días antes de esta visita, el Papa desde Italia había dicho: yo quiero ir a México, quiero estar ante ella, quiero que me vea a la Virgen. Y el Papa duró 30 minutos ahí sentado. Ese video existe. Y en esas mismas fechas tiene una reunión con todos los obispos de México en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, la que está frente al Zócalo. Se reúnen todos los obispos y ahí el Papa dice: bueno, es el año 2016,
Faltan 15 años para el 2031. ¿Qué están haciendo en México para prepararse para esa fecha tan especial? Y esa pregunta, digamos que caló hondo, ¿verdad? Porque es cierto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos preparando para ese gran evento de los 500 años del acontecimiento guadalupano? Entonces se hace todo un trabajo apostólico, los obispos en México, sacerdotes, se trabaja en desarrollar un camino, un programa precisamente para la preparación de los 500 años. Y de ahí nace el Plan Global de Pastoral, el PGP, que también por ahí han escuchado. Nace en el 2018 y luego, después, dentro de ese PGP o Plan Global de Pastoral, Proyecto Global de Pastoral, nace lo que es la novena intercontinental. La novena, que son los 9 años previos a los 500 años del acontecimiento. Si decimos que es 2031 y 9 años antes, entonces nació en el año 2022. Entonces ya vamos avanzando en la novena. Y una de las actividades, les decía, de esta novena es precisamente el recorrido de la réplica, de la tilma. ¿Sí? ¿Ahí vamos bien? Muy bien. Entonces es por eso que es el propósito de esta conferencia precisamente, ¿no? Ubicarnos en ese contexto de qué es lo que estamos haciendo y por qué se están dando estas pláticas. Este dibujo es, pues, la ermita, es, digamos, el primer lugar en donde estuvo colocada la tilma después de las apariciones. Las apariciones fueron en 1531 a un indígena, a un hombre del pueblo llamado Juan Diego, un macehual, es una palabra náhuatl que significa hombre sencillo, hombre del pueblo. Entonces, cuando la Virgen tiene este encuentro personal con Juan Diego, algo de lo que ella dice es: quiero una casita sagrada. ¿Para qué? Para mostrarlo a Él, para ensalzarlo a Él, para manifestarlo a Él. Está hablando de una presencia de nuestro Señor Jesucristo, un lugar en donde acudamos precisamente a estar en su presencia, en oración, y hablaba de una casita sagrada. Este dibujo, digamos que es una representación de ese primer lugar en donde estuvo colocada la tilma. Es la primera ermita que se llama esto. Hoy existen vestigios de esta primera ermita. ¿En dónde están? En la Ciudad de México, en el Tepeyac. Cuando ustedes están frente a la basílica, bueno, de hecho vamos a ver una foto más adelante. Ahí está una parroquia llamada Exparroquia de Indios, así se llamaba, y dentro de esa parroquia está, en lo que era anteriormente la sacristía, ubicada esta primera ermita. Ahí se ven los vestigios de esta primera ermita, de 1531. Y, pues bueno, esa era la casita sagrada en 1531, pero ¿cómo es ahora? ¿Alguien le recuerda cómo es? Miren nada más. La Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, cuyo nombre oficial es Insigne Nacional Basílica de Guadalupe, es así como se le conoce, es el templo mariano más visitado en el mundo. Hay otros santuarios marianos. Está, por ejemplo, Fátima, en Portugal, al norte de Lisboa, Nuestra Señora del Rosario de Fátima, aparición de 1917, a 3 pastorcitos. Sí, hay un peregrinaje muy alto, 9-10 millones de personas al año. Está también el santuario de Lourdes, al sur de Francia, un poquito arriba de la frontera con España y los Pirineos, muy cerca de la frontera con España. Ahí, aparición de 1858, a una niña, 14 años, una niña analfabeta, Bernadette Soubirous. Esa aparición, igual ese templo mariano, también es muy visitado, 12-14 millones de personas al año. La Basílica de Guadalupe en México recibe en promedio en el año algo así como 20 a 23 millones de personas durante todo el año. Y solo los días alrededor del 12 de diciembre, que es la celebración de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, entre 7 y 9 millones de personas. O sea, es realmente un lugar en donde cualquier día del año que vayamos hay mucha gente peregrinando en este santuario de la Virgen de Guadalupe.
y de todo el mundo, ¿sí? Gente de todo el mundo visita el santuario. Y pues bueno, esa es la casita sagrada del día de hoy. La Virgen de Guadalupe es una devoción solo conocida en México. Les pregunto, ¿ustedes consideran que solo la conocen en México? No, la conocen en todo el mundo. En todo el mundo hay una imagen de la Virgen de Guadalupe. Digo, hoy justo acaba de salir un reportaje el fin de semana, ¿verdad? La Virgen en todos lados, ¿sí? ¿Conocen esa iniciativa de la imagen de la Virgen colocada en barras? ¿Cómo ha trascendido más allá de Monterrey? Nació aquí esa iniciativa, ese programa. Bueno, pues la Virgen de Guadalupe está en todos lados. ¿Dónde la podemos ver? Pues la vemos, fíjense nada más, en Los Ángeles, aquí en la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles, en Los Ángeles, California. En esta capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe hay una imagen que alcanzan a ver aquí. Este es un relicario, y dentro, justo aquí, hay un trozo pequeño de la tilma original, del sagrado original, que fue una donación hecha a la ciudad de Los Ángeles en el año 84. Bueno, ahí está, y luego la vemos también aquí en otros templos, en San Patricio, Nueva York, en Europa, en Viena, la vemos por ahí también. Vean aquí en París. Bueno, esta foto es antes de que se quemara Notre Dame, la catedral de Notre Dame en París, ¿verdad? Después de la reconstrucción, vuelven a colocar una capilla de la Virgen de Guadalupe y es un poco diferente. Y vemos aquí en el Vaticano una imagen de la Virgen de Guadalupe, justo aquí en esta gruta, muy cerca de la tumba de San Pedro, un lugar muy cercano, donde va mucha gente también al peregrinaje. Y aquí la vemos en una foto de una misa del 12 de diciembre en el Vaticano. Sabrán ustedes que los 12 de diciembre de cada año se celebra en Roma, en el Vaticano, una fiesta, la fiesta de la Virgen de Guadalupe, pero también la junta con la fiesta de las Américas, ¿sí? Donde va mucha gente, sobre todo pueblos latinos, que están en esa fiesta. Imagínense, en Roma, en el Vaticano, con el Papa, la Virgen de Guadalupe ahí en su imagen, en esa misa especial, ¿verdad? Entonces es conocida en todo el mundo, o sea, por todos lados vemos la Virgen de Guadalupe. Ahora, ¿cómo se da este momento de las apariciones? Recordemos que es 1531. Si vamos un poquito a la historia, y aquí les voy a preguntar porque todos se acuerdan de la historia que vieron en primaria, secundaria, lo tienen fresco todavía, pero si empezamos por hablar de el descubrimiento de América, ¿cuándo fue? Año 1492. Muy bien. 1492 está cerquita de 1531, ¿se fijan? 39 años. Pero ¿qué pasó en medio? En 1521 sucede algo en México en particular. Bueno, todavía no se llamaba México, pero sucede un episodio que acabamos, cada año que pasa estamos recordando, los 500 años de ese momento. ¿Qué sucede en 1521? La conquista de México, ¿sí? O sea, cuando habían llegado, después del descubrimiento de América, existen esos movimientos de gente de Europa, Portugal, España, hacia el Nuevo Mundo, hacia la conquista y conocimiento de estas tierras, y en 1521 se da la conquista de México. Ese momento, ¿cómo creen ustedes que haya sido? Imagínense, el viejo mundo, Europa, Asia, que ya tenían universidades desde el siglo XII, desde el año 1150. Y aquí, en ese mismo año 1115, por ahí, apenas estaban moviéndose los mexicas o aztecas en una peregrinación buscando un lugar donde vivir. Vean el momento del tiempo, lo que está pasando allá y lo que pasa acá. Allá en 1300, siglo XIII, inicios del XIV, ya hay temas de un cisma. El papado estuvo un tiempo en Francia, en Aviñón, imagínense. Y acá en el año 1320 apenas se está fundando la ciudad de Tenochtitlan, el islote.
el águila devorando una serpiente parada sobre un nopal. ¿Ven entonces lo que está sucediendo en ambos lados al mismo momento, al mismo tiempo? El desarrollo fue diferente, tanto de Europa, Asia, y el desarrollo que se dio en América, en los pueblos de América. Entonces, cuando se da este encuentro, o encontronazo, como algunos le dicen, ¿cómo pudo haber sido? Pues realmente muy difícil, muy complejo. O sea, había armas en los españoles, había ya la pólvora de China, la habían llevado, acá había flechas, ¿sí? Allá traían caballos, acá no, acá había canoas. ¿Se fijan entonces la diferencia en ese desarrollo? Ambos se habían desarrollado, pero de forma diferente. Entonces este encuentro se da de una manera muy difícil, muy compleja. Entonces todo esto, todo este periodo de conquista, de lucha, se da de 1521. ¿Y cuántos años pasan hasta 1531? Pasan 10 años. ¿Se fijan entonces que las apariciones de la Virgen de Guadalupe están sucediendo 10 años después de la conquista? O sea, las apariciones están sucediendo en un momento donde la situación en realidad es muy compleja, muy difícil. A nuestros antepasados mexicas, pues esas creencias en dioses paganos les estaban siendo quitadas, ¿sí? Tlaloc, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl. Y entonces me hablaban los españoles de un Dios de amor, de un Dios verdaderísimo, de un Dios que pues nuestros antepasados mexicas apenas lo comenzaron a conocer. Pero todo eso fue un inicio complejo, fue difícil. Sus templos estaban siendo destruidos, el templo mayor, por ejemplo, las ruinas que están hoy en el centro de México, y se estaban levantando las nuevas iglesias catedrales. Entonces la Virgen de Guadalupe viene en un momento difícil, ¿sí? Viene en un momento donde diríamos, bueno, ¿y por qué no llegó antes? ¿Por qué no estuvo la Virgen antes como para acompañar ese momento, esa transición tan compleja? Bueno, decimos los tiempos de Dios, ¿verdad? Justo un par de años antes, 1529, el arzobispo de esa diócesis de México, Fray Juan de Zumárraga, un español, nacido en el norte de España, allá en la zona del País Vasco, él ve que la situación dentro de esos 10 años que les platico, 1521 a 1531, la situación es muy difícil, ¿sí? Los que llegan, europeos, quieren, pues ahora sí que allegarse de gente, esclavizar, maltratar. Y pues este fray, él viene con la consigna de ver por ellos, por todos. De hecho le llamaron protector de indios a Fray Juan de Zumárraga. Él ve la situación tan difícil que trata de decirle al rey Carlos I, Carlos V del imperio de germánico en España, trata de decirle la situación que estamos viviendo acá, 1529, diciéndole, oye, aquí ya no se puede vivir. Los españoles que llegaron, pues algunos están siendo maltratados. Al mismo Fray Juan de Zumárraga trataron de acabar con él, le aventaron una lanza y pues finalmente él le escribe en varias ocasiones al rey, pero sus cartas no llegan porque se las interceptan, ¿sí? No quieren que el rey conozca lo que está pasando acá. Pero Fray Juan de Zumárraga se las arregla y dice, yo mismo voy a ir a dejar esa carta a Veracruz. Él está en el centro del país, en México. Voy a ir a Veracruz a dejar esa carta. La entrega a un capitán de un barco que va a Europa, que va a España, habla su mismo idioma, lenguaje, euskera, que es el que se habla en el norte de España o en la zona vasca, y le dice, se la entrega nada más al rey. A él le vas a entregar esta carta. La carta llega al rey y entre otras cosas, además de mencionar la situación tan difícil que viven, le dice algo que es un clamor, que es una petición que hace precisamente el obispo y dice lo siguiente:
si Dios no provee con remedio de su mano, fíjense lo que está diciendo el obispo, si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. ¿Entienden la desesperación del fray? De Fray Juan de Zumárraga. Está diciendo, si Dios mismo no interviene en esta tierra, esto se va a perder. Así está diciéndolo. Esto está sucediendo en agosto de 1529. Ahora la pregunta para ustedes es, ¿y Dios habrá escuchado el clamor del obispo? ¿Habrá escuchado ese ruego, ese clamor donde le está pidiendo la intervención de Dios en estas tierras? Agosto de 1529. ¿Qué está pasando en diciembre de 1531? Santa María de Guadalupe presente en estas tierras. Vean nada más. Vean nada más si no sentirnos una tierra de bendición. Y somos herederos de ese momento. ¿Sí? Vean nada más lo especial. Vean nada más a quién manda Dios, como diciendo, ¿quién va a arreglar esta situación? ¿Quién lo va a arreglar? Manda a su mamá. ¿Y saben qué? No la manda sola, porque ella viene con su hijo. ¿Se fijan? Ella viene acompañada, o sea, está haciendo una presencia muy especial en ese momento de la historia de 1531. Y decimos, ¿y consideran ustedes que las apariciones de la Virgen de Guadalupe en 1531 han cambiado el rumbo de la historia? Totalmente, totalmente, porque si ya había problemas en ese entonces, la llegada de ella, de su imagen, ha cambiado el rumbo. Hoy estamos en ese rumbo, hoy estamos en ese camino, en un camino en donde ella ha estado desde el comienzo de esta nación. Ha estado con nosotros, ahí está acompañándonos, guiando nuestra fe, ¿sí? Haciéndonos este camino, mostrándonos el camino hacia su Hijo, llevándonos a Él. Porque el acontecimiento guadalupano es un mensaje de la Virgen de Guadalupe hacia llevarnos a su Hijo. Es un mensaje cristocéntrico, ¿sí? Es a Él al que nos lleva. Como después se lo dijo Juan Diego, quiero una casita sagrada para mostrarlo a Él, para manifestarlo a Él, que es mi amor persona. Así decía la Virgen, refiriéndose a nuestro Señor, a su Hijo. Entonces, pues ese es un momento difícil. Ahí está un poco lo que ahorita les repasé, la caída del imperio, la conquista. Esto se da en 1521. Y luego pues también un poquito hablando de esos tiempos difíciles, pues además de la conquista pues llegan enfermedades europeas que aquí no se conocían. La viruela no se conocía acá. ¿Por qué? Porque teníamos otra alimentación, porque no se tenía, digamos, nuestros cuerpos estaban preparados, me refiero a nuestros antepasados, ¿verdad? Pero pues cuando llegan enfermedades no conocidas afectaron la población. Las pestes, las epidemias sí eran conocidas en Europa. De hecho, en el siglo XIII la peste negra o peste bubónica había acabado con 1/3 de la población de Europa. Imagínense lo fuerte. Y esto está sucediendo en el siglo XVI, en donde pues están llegando a una tierra donde no se conoce, digamos, lo de estas epidemias. Y bueno, aquí les hablaba un poco de esos 10 años que sucedieron, la Gran Depresión, donde los indígenas pues decían, los dioses nos abandonaron, pierden las tierras, pierden la alegría de vivir. Entonces pues era realmente muy compleja vivir esta situación. Y bueno, también con los primeros conquistadores llegaron los primeros evangelizadores, es decir, aquellos que comenzaron a transmitir la palabra de Dios, traer el evangelio
En 1523 llegaron 3 frailes franciscanos de origen belga, de Bélgica. Era Pedro de Gante, Juan de Ahora y Juan de Tecto. Tal vez uno de los nombres más conocidos es Pedro de Gante, ¿sí? Él venía en esos primeros 3 frailes. Y luego en 1524 llegan 12 frailes franciscanos también, de esa orden de San Francisco, ¿sí? Del siglo XII, de Francisco de Asís. Y entre esos 12 frailes llega uno llamado Fray Toribio de Benavente Motolinía. ¿Sí? Motolinía, que en náhuatl significa el sencillo, el pobre. Entonces, vean cómo se dan esos primeros intentos de evangelización. 3 frailes, 12 frailes, ¿para cuántos? Se estima que la población alrededor de Tenochtitlan o el Imperio Mexica eran alrededor de 20 millones de personas, que abarcaba desde el centro del país e iba hasta el sur, hasta Centroamérica. 20 millones para 15 sacerdotes. Vean entonces el esfuerzo de evangelización, que también fue muy complejo, muy difícil. Ahora, sacerdotes no acostumbrados a la comida de acá, a la lengua, a los ambientes. Entonces era realmente una tarea muy compleja. También se establece un primer gobierno civil en lo que después se llamó Nueva España, un nuevo gobierno civil, y posteriormente viene esta situación de la carta de Fray Juan de Zumárraga, donde dice: si Dios no provee de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. ¿Cómo responde Dios? Con la presencia de nuestra Madre Santísima. Vean nada más qué respuesta. ¿Sí? O sea, claro, Fray Juan de Zumárraga, ¿a quién le escribió la carta? O sea, ¿a quién iba dirigida para que hiciera algo? Al rey. Pero llegó al Rey de Reyes, le llegó ese clamor, y la respuesta fue la presencia de nuestra Madre en 1531. Y bueno, ahora vamos a entrar al detalle de las apariciones, el momento de las apariciones. ¿Por qué conocemos de este momento? Porque hay un escrito llamado Nican Mopowa que nos describe, nos narra lo sucedido del 9 al 12 de diciembre de 1531. Es decir, ese documento recoge el diálogo que tuvo la Virgen de Guadalupe y Juan Diego. En las apariciones, digamos, de Fátima, les decía, en 1917, pues hay testimonios de los pastorcitos, ¿verdad? Sor Lucía, ¿verdad? Y hablaban, qué fue lo que vieron, qué escucharon. Se tienen testimonios recogidos. Es más, hay fotografías. Hay fotografías del Milagro del Sol, ¿recuerdan? 1917. En 1858, en Lourdes, pues también sí hay fotografías de Bernadette, más grande, pero también hay testimonios de lo que ella habló con el sacerdote, donde le decía que se le había parecido una mujer, ¿verdad? Cuando él le dice: ¿y quién es ella? Pues ella es la Inmaculada Concepción, como ella se denominó, recordando un dogma mariano proclamado 4 años antes, en 1854. Y en la Virgen de Guadalupe, pues no tenemos como tal un escrito de Juan Diego. Juan Diego hablaba náhuatl, estaba aprendiendo español, su lengua materna era náhuatl. Pero entonces este documento que les digo, Nican Mopowa, fue escrito recogiendo el lenguaje náhuatl, pero se escribió como se escuchaba, con caracteres latinos. Es decir, si Juan Diego hubiera mencionado la palabra Nican, pues Nican, ¿a qué nos suena? A N, a I, a C, a A, a N, así se escribió. Caracteres latinos, sonido náhuatl. ¿De acuerdo? Entonces, pero no tenemos tampoco una foto. No existe. Ahora, en las apariciones tanto de Fátima como de Lourdes, ¿por qué conocemos que la imagen que conocemos de la Virgen, por ejemplo, en Fátima, cómo es? Ella con su vestido, pues color claro, sus orlas doradas, ¿verdad? Orillas doradas en su manto, en su vestido, el rosario en la mano, ¿sí? Sus manos juntas. ¿Por qué la conocemos así? Porque los niños videntes así la describieron. Y un artista o pintor de la época
tradujo lo que decían ellos y por eso conocemos la imagen así. El Lourdes, ¿por qué conocemos a Nuestra Señora Lourdes así? Porque la vidente, la niña de 14 años analfabeta, Bernadette, la describe así. Dice, vestido claro, blanco, con un listón celeste desde la parte superior aquí del pecho y con 2 rosas amarillas, una en cada pie. ¿Sí? Así la describe, por eso la conocemos, que es así. Santa María de Guadalupe, ¿quién nos las describió? ¿Quién dijo, así es? Tiene sus colores, tiene sus manos, sus estrellas, el sol, una luna, esos grabados que tiene en el vestido, ese listón casi negro. ¿Quién la describió así? Así se apareció, así se manifestó, así se presentó ella en la tilma de Juan Diego, en la prenda de Juan Diego. Y es la misma que está el día de hoy en la Basílica de Guadalupe. O sea, va a cumplir 500 años. Y ahí está, intacta. Claro, ha tenido accidentes. La han querido explotar, acabar. 1921, un bombazo en la antigua basílica. Le han cortado una parte de arriba. Por eso hoy la conocemos así, como si solamente después de la cabeza tuviera un espacio de esa aureola, pero en realidad se extiende hacia la parte superior. Y también en el original, en fotos digitales, se percibe que tiene algunos orificios, ¿sí? Accidentes que le han causado. Y tiene algunos retoques también, como vamos a ver. Entonces, nadie nos dijo cómo era ella. Ella se quedó, ¿sí? En la visitación a Santa Isabel, ¿cómo se da ese momento de encuentro? Sucede después de la Anunciación. La Virgen va presurosa, ¿verdad?, con su prima, porque está esperando. Y cuando llega ese encuentro, sucede algo, ¿verdad? El saludo de la Virgen María, ¿verdad?, hace que salte el niño en el seno de Isabel, ¿verdad? Y la reconoce, ¿sí? La reconoce, ¿verdad? Cómo la saluda, cómo le dice que el niño la reconoció, quedó llena del Espíritu Santo. Y bueno, la Virgen María estuvo con ella un tiempo ayudándole mientras llegaba el momento de su alumbramiento. Es decir, la visitó y se despidió. Fue un momento nada más. La Virgen de Guadalupe con nosotros nos ha visitado y se ha quedado. O sea, no ha llegado el momento en que ella nos haya dicho, bueno, ahí los dejo, ya me voy, ya cumplí mi misión. Para empezar, no quisiéramos que se fuera, ¿verdad? Totalmente, así es. Entonces vean, ahora sí que nos ha hecho una visita sin despedida, donde no se ha querido ir. Han querido acabar con ella. Durante la Guerra Cristera, están cumpliendo 100 años, después del bombazo, retiran la imagen de la antigua basílica y se la llevan a esconder con una familia cercana a la basílica y la esconden en un ropero. Ahí la guardan. ¿Para qué? Para que no la quiten de la basílica, para que no le hagan daño, y en su lugar colocan una pintura parecida. Ese pintor se llama Rafael Aguirre, que pintó esa réplica y que colocaron en la Guerra Cristera y en la basílica, es el mismo que hizo la pintura que hoy está en la Basílica de Guadalupe, aquí en Monterrey. Acaba de cumplir 100 años también la pintura de aquí de la Basílica de Guadalupe en Monterrey. Vean entonces cómo se ha buscado preservarla, cuidarla, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede en este momento de las apariciones? Primera aparición: Juan Diego, un indígena macehual, ¿sí?, de 57 años. Tenía 57 años cuando él va a su formación, va a su catequesis y va caminando rumbo a ese colegio de la Santa Cruz donde tomaba esta formación
de los primeros colegios levantados por los franciscanos, y al pasar cerca del Tepeyac, de un cerrito de 40 metros que está ahí cerca de la basílica, escucha desde lo alto del cerrito un canto. En realidad el Nican dice que lo que escucha es un canto como de pájaros. Al decir eso, como de pájaros, lo que nos está diciendo es que lo está comparando a un canto de pájaros. No nos está diciendo que sean pájaros, ¿sí? Dice como de pájaros. Un sonido como de pájaros, y le pone el nombre, como el del coyoltotl, como del sinisca, nombre de aves, de canto muy hermoso. Todo lo que quiere decir es que Juan Diego está escuchando algo celestial, algo de arriba del cerro. Él va pasando por el cerro, escucha ese canto, termina de escuchar ese sonido y luego escucha una voz femenina que le habla desde lo alto del cerro y le dice: Juancin, Juan Diegotzin. O sea, le habla por su nombre, y le habla por su nombre, fíjense, castellanizado, porque Juan Diego se llamaba Cuautlatoatzin, Cuautlatoac, ahí la que habla cosas divinas. Su nombre castellano ya era Juan Diego. Una de las cosas que hicieron los frailes al convertir los indígenas al cristianismo fue bautizarlos con nombres castellanos. En este caso fue Juan Diego, ¿sí? El nombre que le dieron. Entonces la Virgen le habla desde esa parte de arriba del cerro. Y él dice: pues ¿quién me estará hablando? Desde allá, nunca alguien me había hablado. Siempre paso por aquí, por el Tepeyac, eran como las 6 de la mañana, y pues se pregunta de dónde viene esa voz. Entonces Juan Diego sube y se da cuenta que ahí en lo alto del cerro del Tepeyac hay una mujer parada sobre la roca, así dice el Nican Mopowa, lo cual nos confirma que la Virgen no estaba flotando, no era una aparición así fantasmal, no era un holograma, sino que una persona física, es decir, el aspecto estuvo frente a Juan Diego, así el aspecto de la Virgen en su persona frente a él, porque estaba parada sobre la roca, y él se acerca a ella. Cuando Juan Diego se acerca, Juan Diego lo que hace es se postra, se inclina ante ella y le dice, fíjense, la Virgen no le ha dicho quién es ella nada más le dijo Juancin, Juan Diegotzin. Juan Diego, cuando se postra ante ella, le dice: señora reina, muchachita mía. ¿Por qué le diría eso a Juan Diego? Juan Diego ya estaba recibiendo instrucción, catequesis de la Virgen María, ya le estaban hablando de la Virgen María. La ve a la Virgen de Guadalupe así, fíjense cómo se presenta, y le llama señora reina, muchachita mía. Señora, le reconoce, le tiene ese respeto. Reina, ¿por qué reina? Porque en el color de su vestido reconoce que ella es de la realeza, porque solamente los tlatoanis, los reyes aztecas, usaban esos ropajes de color. Él, como hombre del pueblo, trae ropajes de color blanco, claro, sin ornamentos, su tilma. Entonces la ve, le llama reina y termina diciéndole: muchachita mía. ¿Qué nos dice con eso? Que la vio muy jovencita también, muy jovencita, por eso le llamó de esa manera. Fíjense cómo la reconoce. Y entonces es que la Virgen empieza a hablar con él y le dice: ¿a dónde vas? ¿A dónde te diriges? Juan Diego le responde: voy a tu casita de México, Tlatelolco, a escuchar las cosas que nos enseñan los sacerdotes, ¿sí? Entonces ella, la Virgen, le dice: bueno, yo soy, y se presenta entonces, yo soy la perfecta Virgen Santa María. Nada más le dice hasta ahí: Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Fíjense lo que le está diciendo: soy la perfecta, o sea, la inmaculada, la concebida sin mancha, la perfecta Virgen, virginidad perpetua, otro dogma mariano, la perfecta Virgen Santa María, Madre del verdaderísimo Dios, maternidad divina. ¿Se fijan entonces cómo en este nombre que le da la Virgen se contienen 3 dogmas marianos? La Inmaculada Concepción, proclamado en 1854,
¿sí? Es decir, está hablando de un dogma mariano que se proclamaría 3 siglos después, y lo está diciendo en 1531. Así se presenta con él. Pero aquí hay un detalle: a Juan Diego no le dice Guadalupe, nada más le dijo: soy la perfecta Virgen Santa María, hasta allí, Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Se lo está diciendo todo esto, ¿en qué idioma? En náhuatl. La Virgen le está hablando a Juan Diego en náhuatl porque es su lengua materna. ¿En qué idioma le habló la Virgen de Lourdes a Bernadette? Le habló en un lenguaje que no es francés, es un dialecto de esa zona rural, gálico, occitano se llama, para que la niña le entendiera perfecto lo que ella le decía. A los pastorcitos de Fátima les habló en portugués, para que le entendieran palabra por palabra lo que ella decía. A Juan Diego, ¿en qué idioma le habla? En náhuatl. Y Juan Diego le entiende perfecto lo que la Virgen le está diciendo. Entonces la Virgen le dice: soy la madre del Ipalnemohuani, del Inteyocoyani, Moyocoyaxi. Le está diciendo palabras en náhuatl que para Juan Diego es una relación de lo que él conocía acerca de Dios. Entonces dice: es la madre de Dios. La Virgen termina diciéndole: ve con el obispo, porque quiero que aquí me construya en el llano del Tepeyac. Recordemos que ellos están arriba del Tepeyac. Y le dice: en el llano, o sea, en la parte de abajo, quiero que me construyan mi casita sagrada, para mostrarlo a él, para manifestarlo a él. Y le dice a Juan Diego: anda, haz lo que está de tu parte. Es decir, ahora te toca a ti, Juan Diego. La pregunta es: ¿la Virgen hubiera podido ir directamente con el obispo Fray Juan de Zumárraga a pedirle su casita sagrada? Claro que sí, lo hubiera podido hacer. Pero dispuso que fuera un laico el puente del mensaje, que Juan Diego lo recibiera y que fuera la voluntad y el trabajo y el esfuerzo de Juan Diego que llevaran ese mensaje al obispo Fray Juan de Zumárraga. ¿Ven entonces la importancia del sí de Juan Diego? De ese fiat, de ese cumplir la voluntad, ¿verdad? Juan Diego aceptó y Juan Diego fue a llevar el mensaje. Pero resulta que cuando llega con Fray Juan de Zumárraga, ¿qué es lo que pasa? Batalla para entrar, pues no le creen. Imagínense que a la puerta del obispo llegue un indígena que nunca se ha parado por ahí y de repente dice: oye, quiero darle un mensaje al obispo de la Virgen. ¿Y tú quién eres? ¿Qué Virgen te manda? ¿Con quién hablaste? Lo dejan pasar, el obispo escucha el mensaje y le dice: ¿sabes qué? Otro día vendrás. Así le dice el obispo: otro día vendrás, otro día te escucharé, con atención escucharé lo que has venido. Juan Diego regresa triste con la Virgen. Esto sucedió el sábado. En la mañana el encuentro y va por la tarde con el obispo y regresa ya tarde noche con la Virgen. Y le dice: fíjate que como que no me creyó. Por lo que me dijo, como que no lo tuvo por cierto. El obispo le dice: otra vez vendrás. Pero Juan Diego, además de triste, llega devastado con la Virgen, porque le dice: mira, manda otro. Yo no soy para eso. Yo soy cola, soy ala, soy parihuela. No, yo no soy de andar allá en esos lugares. Manda otro, debes de tener otro noble a quien mandar. La Virgen le contestó: ten por cierto que son muchos mis servidores, pero es necesario que seas tú el que lleve este mensaje. O sea, aquel Juan Diego que iba todo devastado, todo deshecho, que dijo: voy a aventar aquí, voy a dejar la chamba, ya no voy a llevar el mensaje porque no me creyó, que mande a otro. La Virgen lo reconfirma y le dice: tú vas a ser. Juan Diego entonces, y además la Virgen le dijo, ¿recuerdan que el obispo le comentó: otro día vendrás? Otro día, no dijo cuándo. La Virgen le dice a Juan Diego, era sábado en la noche: mañana vas otra vez con el obispo y le dices cómo quiero, cómo deseo que aquí me construyan mi casita. O sea, la Virgen lo manda por el día siguiente. El domingo entonces va de nuevo Juan Diego con el obispo, otra vez batalla para verlo, lo escucha con atención y el obispo le dice algo a Juan Diego. Le dice: mira,
no solo porque me dices te voy a creer, necesito una señal para poderte creer, para poder creer que te manda la Señora del Cielo, una señal. Juan Diego, confiado, le dice a Fray Juan de Zumárraga: dime qué señal vas a querer, porque se la voy a ir a pedir a la Señora del Cielo y me la va a dar, para que le creas, para que me creas que ella es la que me manda. Fray Juan de Zumárraga no le dice qué señal, simplemente le dice: anda. Otra vez le dice: otro día vienes. Así. Era domingo, ¿sí? Entonces Juan Diego se regresa por la tarde del domingo y se encuentra la Virgen por tercera vez en el Tepeyac, arriba. ¿Dónde se habían encontrado? Sábado por la mañana la primera vez, sábado por la tarde noche la segunda vez, domingo por la tarde noche la tercera vez. Ese es el tercer encuentro con la Virgen y Juan Diego. Le dice Juan Diego: pues me escuchó con atención, me dijo que mucho, que quería una señal para poderme creer. Entonces la Virgen le dice: ven mañana. O sea, era domingo. Le dice: ven mañana lunes, porque te entregaré la señal que te pidió, y con eso serás creído. Juan Diego se va esa noche a su casa, a Tulpetlac, de ahí 40 kilómetros del Tepeyac. Se va de ahí y llega a la casa que vivía con su tío Juan Bernardino. Cuando llega con su tío, resulta que el tío estaba gravemente enfermo. El Nican dice que la enfermedad se le había asentado. ¿Qué quiere decir? Que ya lo había dejado enfermo, pero no era tanto. Pero cuando llegó el domingo en la noche, ya estaba muy enfermo el tío. Entonces Juan Diego lo que hace es dedicarse todo el domingo y lunes a la atención de su tío. Entonces, ¿qué pasó con Juan Diego? ¿No tenía que regresar el lunes con la Virgen? Bueno, pues ese día no fue. El día que la Virgen le dijo que fuera el lunes, Juan Diego ya no regresó, porque se quedó a atender al tío. Imagínense, un acto de caridad por el prójimo, Dios por Dios. Se queda atendiendo al tío, le lleva un médico también para que lo atienda, pero resulta que el tío está en agonía. El Nican dice que le llevó un médico. Uno pensará, bueno, era 1531, ¿cómo que había médicos? Bueno, déjenme les digo que Hernán Cortés fundó en la Ciudad de México, cerca del Zócalo, en la avenida Pino Suárez, hay un hospital que se llama Hospital de Jesús. Lo fundó en 1524. O sea, ya había médicos aquí en América. Esto sucediendo 7 años después. Entonces sí había, de hecho el hospital sigue en pie. Ahí está una cuadra del Zócalo. Y bueno, pues entonces le dice el tío: anda, apenas entrada la noche, es lunes, está con el tío. Lunes 11 de diciembre. Juan Diego pasa el día, el martes muy de madrugada, es decir, apenas brincando la medianoche de lunes, sale para Tlatelolco a buscar un sacerdote. ¿Para qué? Para que venga con su tío y le ayude a su bien morir. Así decía el Nican. O sea, el tío está agonizando. Pero ¿qué pasa? Que cuando llega Juan Diego, ¿por dónde tenía que pasar Juan Diego para ir otra vez a Tlatelolco? Desde la casa de su tío. Tenía que pasar por el Tepeyac. ¿Y qué había sucedido todas las veces en el Tepeyac? Se había encontrado con la Virgen. Entonces Juan Diego, cuando va a llegar al Tepeyac, hagan de cuenta que va a pasar por el Tepeyac aquí. Este es el Tepeyac. Yo voy de norte a sur, hacia el centro, hacia Tlatelolco. Siempre de donde sale el sol es de allá del oriente, acá está el poniente. Y al pasar por aquí es donde escuchó a la Virgen acá arriba. O sea, este es el cerro. Juan Diego piensa, cuando va a pasar por el Tepeyac, dice: si me voy derecho, la señora, así le dice, me va a detener. Y yo primero tengo que ir a atender el asunto de mi tío. Mejor que me deje seguir con lo mío y después regreso. Entonces Juan Diego tiene la genialidad de decir: en lugar de irme derecho, me voy por acá, voy a cruzar. Y le da la vuelta al cerro, le da la vuelta al Tepeyac. Entonces él dice: la Virgen está viendo para qué lado. Cuando me vengo por acá no me va a ver. Viene por este lado Juan Diego y está pasando justo donde está hoy la capilla del Cerrito, ahí en la zona del Tepeyac, y ve que del cerro viene bajando la Virgen hacia él.
Era de madrugada. ¿Cómo pudo haberla visto? ¿Cómo se pudo haber dado cuenta que ella venía bajando del cerro? Viene y sale a su encuentro. Le atacan los pasos, dice el Nican. La Virgen se le pone enfrente. Juanito, ¿a dónde vas? Pero le llama, fíjense cómo le llama a la Virgen. Juanito, el más pequeño, el nosocoyo. ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? La Virgen sabía perfectamente a dónde iba, pero quiere que él se lo diga. Juan Diego le dice, lo primero que se le ocurre a Juan Diego decir es: patroncita, ¿no estás cansada? Porque Juan Diego dijo, me esperó todo el lunes ahí parada. ¿No te duele tu cuerpecito? ¿No estás cansada? ¿No quiero afligir tu rostro? Juan Diego le habla de esa manera hasta con cierta pena. La Virgen, ¿a dónde vas? ¿A dónde te diriges? Y ya le explica. Es que un hijo tuyo, muy querido, mi tío Juan Bernardino, me pidió ir por un sacerdote y voy por él. Permíteme ir por él y luego regreso contigo a lo que me pediste. La Virgen entonces le dice algo muy hermoso a Juan Diego, algo que tenemos que recordar todos los días, como una promesa de la Virgen, porque le dice: ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No soy la fuente de tu alegría? ¿No estás acaso en el cruce, en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿No tienes necesidad de alguna otra cosa? Está diciendo: soy tu madre. Ella está diciendo: es nuestra madre. Se lo está diciendo como: Juan Diego, recuérdalo. Estoy contigo, estoy para ti, para ayudarte. Aquí estoy. Dice, la Virgen le dice en ese momento: ten por cierto que tu tío en este momento ya sanó. De esta enfermedad no morirá por ahora. Así se lo dice. Juan Diego está a kilómetros de su casa. La Virgen le está diciendo que su tío ya sanó. Y Juan Diego en ese momento le dice: bueno, ahora mándame ir a lo que me pediste. ¿Sí? A la señal. La Virgen le había dicho antes a Juan Diego, en el primer encuentro, el sábado por la mañana, que la casita sagrada la quería, como les decía, para mostrar a su hijo, para mostrarlo, para ensalzarlo, para manifestarlo. Y agrega algo más la Virgen. Dice: porque allí yo escucharé tu llanto, tu dolor, tus lágrimas. Y también dice: porque allí yo remediaré tus penas, tus dolores. ¿Se fijan en esa promesa? Digan lo que está haciendo con Juan Diego. Juan Diego va con lágrimas, va con pena, va con dolor. Y la Virgen le está diciendo: tu tío ya sanó. Juan Diego entonces se pone a disposición de la Virgen. La Virgen le dice: sube ya al cerrito donde nos vimos la primera vez y vas a encontrar variadas flores. Era diciembre, arreciaba el hielo. Era un lago de Texcoco que estaba a un lado del Tepeyac, frío. ¿Dónde iban a nacer flores en esa temporada? Va arriba del Tepeyac. Juan Diego sube confiado, con fe, e encuentra variadas flores, las corta, las reúne y las pone en su tilma, que le servía para sostener también. Baja con la Virgen le toma las flores del manto de Juan Diego, las acomoda y le dice: esta es la señal que le llevarás al obispo. Y Juan Diego dice: claro, esta es la señal milagrosa, porque no se podían dar flores. En el primer encuentro, cuando Juan Diego sube al Tepeyac, el Nican no dice que Juan Diego haya visto flores. Sí dice que vio un Tepeyac transformado, que había rayos, que parecían, los mezquites parecían agujas de oro. O sea, lo describe, que se transformó el Tepeyac, pero no dice que vea flores, como ahora sí encontró. Baja con la Virgen, le muestra las flores y le dice: es la señal, anda con el obispo. Es madrugada del martes 12. Juan Diego llega con el obispo, lo hacen esperar otra vez. De hecho, los sirvientes del obispo ya habían dicho: si vuelve Juan Diego lo vamos a golpear, porque solo dice mentiras, solo está diciendo falsedades. Bueno, pues regresa Juan Diego. Los sirvientes quieren, pues, obviamente golpearlo, no quieren que vea al obispo. Pasa un largo rato y finalmente le dice al obispo: como que algo trae. Hazlo pasar. Ha de ser la señal que le pedí. Juan Diego se muestra ante él, le platica todo lo que sucedió, le dice lo de su tío, le dice que la Virgen le atajó los pasos, que subió por las flores, que la Virgen las acomodó, y finalmente le dice, es cuando
las flores, Juan Diego le dice, y aquí está la señal que pediste, hazme el favor de recibirlas. Juan Diego despliega su tilma. Para Juan Diego, lo milagroso son las flores, porque no podían darse en esa temporada del año. Él despliega su tilma y ahí en ese instante aparece la imagen de Santa María de Guadalupe. Ahí Juan Diego no ve de principio la imagen, porque él solo desplegó, él dijo las flores. Cuando vea las flores, el obispo debe decir, es la señal, las flores. Pero hagan de cuenta que caen las flores y las flores hacen de marco para esa imagen. Una ofrenda de esas flores para la imagen de Santa María de Guadalupe que se está desplegando en la tilma de Juan Diego. ¿Recuerdan lo que hizo Juan Diego la primera vez que vio a la Virgen de pie frente a él en persona? Se arrodilló, se postró y le dijo, señora, reina, muchachita mía. El obispo, Fray Juan de Zumárraga, cuando ve la imagen por primera vez frente a él, porque Juan Diego se puso frente a él, el obispo se hinca y llora. Perdón por no haber creído, por haber dudado de que eras tú quien mandaba a Juan Diego. Vean entonces cómo el obispo también la está reconociendo a ella. O sea, un español reconoce la imagen de Santa María y un indígena la reconoció también. Vean entonces cómo la Virgen de Guadalupe hace esto. Ella llega para todos, para los de aquí y para los que llegaron después. Le quita la tilma el obispo Juan Diego del Cuello y la coloca en su oratorio, ahí en el Palacio del Arzobispado. Es un edificio que hoy existe, está a media cuadra del Zócalo, al lado de la universidad, en calle de la Moneda, frente al Palacio Nacional, en la puerta sur del Palacio Nacional. Ahí está. Hoy es un museo. Hoy es un museo de la Secretaría de Hacienda, donde tienen obras de artistas que han pagado sus impuestos con arte, con obras, pinturas, ahí las tienen. Ese fue el lugar donde se hizo este momento de la aparición, ¿sí? Y existe el tablón en donde el obispo colocó la imagen en su oratorio. Ese tablón hoy está, cuando van a la Ciudad de México, ya ven que el Zócalo conecta con una calle peatonal que se llama Avenida Madero, que es muy ancha, y es la calle que lleva a la Torre Latinoamericana y hacia Bellas Artes. Bueno, una cuadra antes de llegar a Lázaro Cárdenas, al eje, a la Torre Latinoamericana, hay un lugar que se llama la Casa de los Azulejos, que es el origen de Sanborns. Bueno, enfrente de la Casa de los Azulejos hay una iglesia, un templo franciscano, que ustedes pasan, hay una capilla muy grande y del lado derecho hay un retablo. En el centro de ese retablo hay una imagen de la Virgen de Guadalupe, de fondo blanco, una madera blanca. Detrás de esa madera, de ese tablón, está la inscripción: aquí se colocó la imagen de Santa María de Guadalupe por Fray Juan de Zumárraga en el momento que la llevó a su oratorio. Ya nada más, ¿sí? Y luego pues el obispo le dice, ¿dónde quiere? Otra vez le preguntó, todo el día, todo el 12, le pregunta a Juan Diego, disculpe, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Media hora? Sí, muy bien, gracias. Muy bien, me iba a emocionar, padre, a las 5 de la mañana, pero no. Muy bien, entonces el obispo le pregunta de nuevo a Juan Diego, dime qué te dijo, quiero todos los detalles, ¿qué te dijo? ¿Qué quiere? Una casita sagrada, ¿dónde? Vamos para allá. Pero Juan Diego pasa todo el día en la casa del obispo, todo el día 12. El día 13 le dice, déjame ir con mi tío porque lo dejé enfermo. No me ha visto, no he regresado con él. Cuando regresa con el tío, el obispo lo hace acompañar de varias personas, servidores de él. Cuando llega con el tío le dice, oye, ¿por qué vienes también acompañado de estas personas honorables? Y ya Juan Diego le explica, no, pues mira, el líder Mopogo, fíjense una cosa muy interesante, no nos dice que Juan Diego le haya dicho a su tío,
que haya hablado ni el sábado, ni el domingo, ni el lunes de la Virgen. Se lo dice hasta el miércoles 13. Cuando regresa con él, le dice: mira, es que la Virgen me mandó las flores y la imagen, el obispo, y entonces vengo contigo para ver cómo estás. Y Juan Bernardino le dice algo muy interesante. Le dice: la señora que tú me describes también me vino a ver. En el momento que tú dices que ella me sanó, ella estaba aquí conmigo, se presentó y me dijo que se le conociera, que yo hablara de ella, o sea, Juan Bernardino, que hablara de este momento y que a ella se le conociera como Santa María de Guadalupe. Entonces, ¿a quién le dijo el nombre de Guadalupe? Se lo dijo al tío, se lo dijo a Juan Bernardino, no a Juan Diego. ¿Por qué? Porque Juan Bernardino representa el pueblo, representa la raíz, la tradición. Se lo está diciendo a una persona anciana: oye, el nombre de Guadalupe, se lo dice al tío. Y esto después el tío se lo comenta al obispo Fray Juan de Zumárraga, que a él le dijo el nombre de Guadalupe. No le dijo otro nombre, no le dijo Cuatzalalupeo, Cuatzalalupe, no. Algo en náhuatl, le dijo Guadalupe, así, en ese nombre. Entonces, pues regresan a la casa del obispo y es cuando llevan al obispo a decirle: aquí quiere su primera casita sagrada. Y recuerden la primera imagen que les puse, esa fue la primera casita sagrada, que después sería lo que hoy se ha movido, digamos, de lugar en el llano, pero hoy es la Basílica de Guadalupe. ¿De acuerdo? Esa es el templo que hoy está erigido en favor de la Virgen de Guadalupe. Bueno, entonces, ese es el Nícan Mopogua. Y vean, aquí está el Nícan. Existe ese documento. Vean cómo está escrito en latín. Aquí lo pueden leer ustedes, por ejemplo, que dice Nícan Mopogua. Son letras, ahora sí que en náhuatl con caracteres latinos, y aquí Nícan Mopogua significa aquí se narra o aquí se relata. Es un documento escrito por Antonio Valeriano. Fíjense que este Nícan Mopogua se escribe de los relatos de Juan Diego. ¿Qué sucedió con Juan Diego después de las apariciones? En 1531, les decía, Juan Diego tiene 57 años. Por 17 años después, o sea, a los 74 años cuando fallece, Juan Diego habla de ese encuentro. Él platica de todos esos detalles. Se los dice a Antonio Valeriano, que fue un indígena noble, educado, que sabía castellano, caracteres latinos, y él escribe el Nícan Mopogua. ¿Qué edad tenía Antonio Valeriano? Tenía entre 24 y 25 años, muy joven, pero decide hacerlo. Es decir, vean la iniciativa de este joven. Un escrito con caracteres latinos que muchos no podían leer, de un náhuatl que pocos podían entender, pero lo deja para la posteridad. Y ese escrito hoy existe, el Nícan Mopogua. Una copia está en Biblioteca Pública de Nueva York. Y bueno, Juan Diego, el vidente, nace en 1474, tolteca. Está el nombre, vean el nombre aquí en náhuatl, Cuautlatoatzin, águila que habla, mensajero de las cosas divinas. Él estaba casado en 1524, se casó con una indígena, María Lucía, pero ella muere en 1529, antes de las apariciones. Juan Diego era viudo en el momento de las apariciones y tenía 57 años cuando se le aparece la Virgen. ¿Y qué ve Juan Diego? ¿Y qué ven los españoles? Ven una imagen de Santa María de Guadalupe. Ellos conocían la imagen de la Virgen María, conocían, digamos, la Purísima Concepción, conocían imágenes de la Inmaculada, conocían ese vestido en azul, esa iconografía que venía de Europa. Pues conocían esa imagen de la Virgen María, la Virgen de los Remedios que venía con Hernán Cortés. Pero estos detalles pues solo están presentes en Santa María de Guadalupe. ¿Pero qué interpretaron? ¿Qué fue lo que vieron? Bueno, Juan Diego, cuando la ve, por eso le dice señora, por eso le dice muchachita mía, por eso le llama reina, porque está destacando en ella signos y símbolos que tienen un significado para su cultura.
pero también los españoles encuentran un significado. Apocalipsis 12, ¿verdad? Una gran señal en el cielo, una mujer revestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en su cabeza. O sea, vean cómo hay esa interpretación, esa similitud. Por eso también identificaron de quién se trataba. Es un códice. Santa María de Guadalupe, su imagen, se ha hablado mucho de que es un códice. ¿Qué es un códice? Es un dibujo en el que se interpreta algo, una actividad, alguna festividad. Bueno, ella es un códice porque podemos interpretar en sus signos y símbolos algunas cosas que tienen significado. Los códices era algo que utilizaban mucho en la antigüedad. Vean estos dibujos náhuatl, por ejemplo. Códice, esto que parece un cerro y que tiene un chapulín aquí arriba, ¿qué puede ser? El cerro de Chapultepec, ¿sí? Un chapulín, cerro de Chapultepec. Vean cómo los códices pues nos dan idea de la vida. Aquí una canoa cruzando el mar, algunos pies, esto que parece un cerro. Los tlacuilos eran indígenas que dibujaban códices, y los sabios tlamatinímimes aztecas eran quienes los interpretaban. Bueno, ¿qué vemos en el manto y en el vestido? ¿Qué empezamos a ver en Santa María de Guadalupe? ¿Qué ven ahí? ¿Qué destacan? ¿Alguien que me quiere decir qué percibe? ¿Qué ve? ¿Ve qué, perdón? La rodilla un poco flexionada, ahí la ven, ¿verdad? Aquí se ve en esta imagen. La voy a marcar acá. Miren, aquí la rodilla flexionada, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué más ven en ella? El moño negro, aquí está, sí, ¿qué más ven? ¿Perdón? ¿La tez? Sí, la tez morena, exacto. Recordemos que, bueno, los indígenas, ¿verdad? Y los europeos, pues podíamos distinguir, ¿verdad? La tez, ¿verdad? Sin embargo, ella llega con esa tez morena mestiza, ¿sí? Vean también cómo existe como esa identificación, ¿verdad? Con los pueblos que se estaban formando en ese entonces. El mestizaje. ¿Qué más identificamos? ¿Identificamos estrellas? ¿Ven estrellas? Manto lleno de estrellas. ¿Ven aquí unos rayos? El vestido tiene flores. ¿Ven acá como una luna? Aquí se aprecia una luna negra. ¿La ven? ¿Ven aquí que hay a sus pies? Como un ángel, ¿verdad? Un ángel que le está presentando. Hagan de cuenta que le está mostrando, ¿verdad? Y vemos aquí, cuando vemos esta figura, aquí ven estos bordes, pareciera como que son los rayos que llegaron hasta aquí. Sin embargo, fijándonos bien, nos damos cuenta que es como si ella estuviera apareciendo entre las nubes, como si las nubes estuvieran abriendo el espacio para mostrarla, y ella aparece. Aquí está, miren, estas son las nubes, la forma de nubes. Vean cómo su manto verde tiene un ribete dorado aquí, todo esto. Un vestido, pues de repente nos inventamos colores, rosa salmonado, rosa salmón, y luego aquí entre verde, verde azulado, las manos en orantes, aquí vemos un broche, la cruz, su cabello, vean nada más, un cabello largo, ¿verdad? Y vemos aquí su cabeza cubierta. Algún detalle que vemos aquí es que su rostro está inclinado. Cuando vemos las imágenes de vírgenes, digamos, Nuestra Señora de Lourdes, de Fátima, regularmente vemos la iconografía donde la Virgen está viendo de frente, ¿verdad? En la Virgen de Guadalupe, ella está con esta mirada ligeramente de soslayo, es decir, de lado, como si algo estuviera viendo. Después vamos a saber de qué estaba viendo, ¿eh? Ve que los ojos los tiene así como un poco hinchaditos de arriba, ¿verdad? Pero realmente es una imagen que nos atrapa, o sea, muy bella, muy balanceada, muy equilibrada. La Virgen volteada hacia su derecha y el ángel viendo hacia la izquierda. Aquí donde existe esta punta de la luna es más larga que esta, ¿se fijan? O sea, tiene como un balance también en su imagen, ¿verdad?
Entonces, son los primeros elementos que identificamos. A partir del siglo pasado apenas empezaron a conocer esos significados. Oye, ¿qué significa, por ejemplo, una flor que tiene aquí? Esta que está aquí, a ver si se aparecía. Es una flor de 4 pétalos llamada Nahui Olin. Una flor que significa el verdadero Dios. Entonces identificaban, veían la flor, decían, ella nos trae el verdadero Dios. Por esa flor identificada en su manto. Y bueno, los colores, les decía, los nobles usaban esos colores. Ella es emperatriz, por eso si el tlatoani o emperador usaba colores verdes en su manto y ella trae esos colores, entonces ella es una emperatriz, ella es de la nobleza. Por eso Juan Diego le dice reina, ¿verdad? La reconoce como reina, le llama reina. La inclinación, pues aquí como decía, en su rostro mestizo, ella en una señal de respeto, alguien más que ella, Dios nuestro Señor, como diciendo, estoy en una inclinación en mi rostro de respeto hacia Dios. El cabello, este cabello, así como ella lo trae, es un cabello suelto que utilizaban las doncellas solamente. Las personas casadas, mujeres casadas, utilizaban un trenzado. Vean aquí este dibujo. Utilizaban un trenzado hacia arriba que las distinguía en su estado civil. Quien usaba el trenzado eran mujeres casadas y quien no eran mujeres doncellas. Ella se presenta como una mujer doncella, como una virgen, ¿sí? Por eso también reconocen, en este caso, pues los españoles, que ella es la Virgen María, ¿verdad? En esa manera como ella se está mostrando hacia todos. El manto tiene 46 estrellas, 23 de cada lado, y la posición de estas estrellas nos dice las constelaciones que estaban en el cielo la mañana del 12 de diciembre de 1531. ¿Por qué se sabe esto? Porque se ha podido comprobar ahora con programas actuales donde se hace, digamos, una réplica, una simulación del cielo. Tú le colocas a ciertos programas software, le pones, ponme la mañana del 12 de diciembre a tal hora. Te coloca el mapa o te coloca el planisferio y ves la posición de las estrellas. Pero aquí hay un detalle interesante. Cuando decimos que la Virgen de Guadalupe se aparece en el solsticio de invierno, quiere decir que se está apareciendo. ¿Cuándo es la fecha de eso? Es el 21 de diciembre, del 21 al 22. Pero la aparición fue el 12. ¿Cómo es que entonces se recorrió eso? Bueno, lo que sucede que en 1582 el Papa Gregorio XIII corrigió el calendario en 10 días. ¿Sí? Ahora el día 12 es 22, por eso hoy tenemos el 22. Pero las apariciones se siguen, digamos, conmemorando o recordando el día 12. Como fue en la fecha, se le llama el calendario juliano en ese entonces, y por eso el calendario que hoy tenemos se llama gregoriano, en honor al Papa Gregorio XIII. Bueno, y nada más también decir el broche, vean el signo de la cruz que está debajo de su cuello, ahí está el broche, aquí lo tenemos, que este viene siendo el logo que utilizamos en nuestro apostolado, este broche de consagración en el APEC. Las manos juntas en actitud de oración. Aquí la mano, veanla como se ve un poquito como man de grita, ¿no? Más oscura. Lo que pasa que la mano ha sido retocada. La mano fue retocada, entonces por eso se ve ese detalle. Vean cómo se nota más oscuro. Es más, incluso hasta los dedos parecen diferentes. Pero es que la imagen sí ha sido retocada. O sea, no es exactamente. Y vean cómo tiene ciertos detalles aquí donde se le ha caído pintura que le han agregado. O sea, tiene sus accidentes, ¿verdad? Aquí lo identificamos. La cinta oscura, pues es una cinta que nos habla de que es una mujer de Adviento, es una mujer embarazada, es una mujer esperando, ¿verdad?, el nacimiento de nuestro Señor. Entonces reconocían en este signo de la cinta a una mujer embarazada. Y pues la flor es este símbolo de 4 pétalos
Esta está ubicada justo debajo de la cinta, aquí. Justo debajo de la cinta está el verdadero Dios, el verdaderísimo Dios que reconocían los mexicas, y está justo en el vientre de la Virgen, ¿verdad? Ahí está el verdaderísimo Dios. Ahora, hay flores de 8 pétalos que simulan que van cayendo, significan la verdad. Esas flores, estas de los que alguien nos decía por acá, son flores. Aquí alcanzamos a ver algunos signos, algunos símbolos. Parecen flores, también parecen rostros, parecen cerros. Vean cómo esto parece un rostro, nariz, boca, parece un cerro triangular, parece también aquí, parece un corazón, unas arterias, las arterias que nacen del cielo, del manto azul verdoso hacia la tierra. Son las flores grandes. Acá hay más flores. Hay una flor que está aquí detrás de sus manos. Hagan de cuenta que la está atrapando con sus manos y la está como en un signo de oración, de consagración de esa flor. El paso de danza, lo que nos decía la hermana, es la rodilla flexionada, forma en que los indígenas hacían su oración y veneración. Ella está orando. La Virgen de Guadalupe se para frente al sol. Ustedes ven la imagen de la Virgen de Guadalupe y de frente, ¿qué ven en ella? Ven que tiene una imagen clara, como si irradiara luz, ¿verdad? Aquí el efecto sería, si el sol está detrás de ella, como parece, porque los rayos se reflejan desde su espalda, si el sol está detrás de ella, ¿cómo se tendría que ver el frente de la Virgen? Oscuro, así es. Tú te paras frente al sol y te ves oscuro. La iluminación está en la espalda. En ella, la iluminación está al frente y el sol está atrás. Por eso dice, ella se para frente al sol, ¿verdad? Es lo que nos dice. Ella viene con el verdaderísimo Dios que supera la plenitud, da plenitud a todo lo creado. Y el ángel, bueno, pues el ángel, vean, dice, tiene ojos grandes, orejas grandes, como un testigo que ve y oye. El ángel está tomando con sus manos el vestido y el manto. También tiene un broche aquí. Vean, el ángel trae alas, son alas como de águila, no son de paloma. Tiene colores en las alas. Se distingue un color como rojo, un color como blanco, blanquecino, un color azul y un color negro de la luna. Estos representaban colores básicos para la cultura prehispánica. Para los mexicas eran los colores del universo: el rojo, la región del saber; el azul, la región del sur; el negro, la región del norte. Entonces, pues esto también tiene un significado, ¿verdad? Donde ella está parada, ella está dominando esas 4 direcciones que ellos reconocían como los rumbos del universo. La luna negra está parada sobre una luna negra. Ella está parada en el ombligo de la luna. ¿Qué significa México? Centro ombligo de la luna. Junto a los 4 colores aquí del águila. Y las nubes, les decía, pues ella aparece entre nubes. Ella aparece como si viene de un lugar desconocido y se hace visible. ¿Recuerdan lo que les decía de los dogmas? En el momento que se presentó con Juan Diego. Bueno, también la asunción, ¿verdad? Es ella del cielo, ¿verdad? Asunta al cielo. O sea, este dogma también mariano presente en esta imagen de las nubes. Y bueno, decirles que uno de los frailes, Fray Toribio de Benavente Motolinía, describía también que pues, la conversión había sido muchísima. Él dice que para 1540 más de 9 millones de indígenas se habían convertido. O sea, el momento de las apariciones fue realmente un momento de cambio. ¿Qué podían haber hecho 3 frailes 1523 y luego después 12 en 1524 y luego un máximo de 40 para 1530? ¿Hasta dónde hubieran alcanzado en la conversión? ¿Hasta dónde? 1531, cuando aparece el apostolado, de 8 sesiones de hora y media cada una por semana,
donde vemos más a detalle esto que les he compartido. Hay diplomados en el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, cada uno dura 120 horas y son alrededor de 5 los diplomados. Entonces imagínense la cantidad de información que se puede hablar alrededor de la Virgen de Guadalupe. Es mucho más. Esto fue apenas una pasadita, ¿verdad? Repasando el acontecimiento de Guadalupe. ¿Pero por qué? Porque hay que reconocer que tenemos una visita muy especial, muy especial. Hay que sentirnos con esa bendición. Ella está aquí hoy. Esta imagen tocó la imagen original. La tocó. La pusieron ahí. Tuvo contacto y esto la convierte en una reliquia de tercer grado. ¿Sí? Entonces, pues, qué momento tan especial de vivir aquí en su presencia. Y pues bueno, quiero dejarlos con esa invitación. Si quieren seguir aprendiendo más de la Virgen de Guadalupe, busquen nuestro curso guadalupano, así lo llamamos, en el APEC, y ahí encontrarán más información. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí escucharon la pregunta? Dice la hermana, ¿por qué a veces la imagen de la Virgen tiene el manto verde y por qué a veces azul? Pienso que ella no se deja fotografiar del todo. A veces depende si la cámara es digital y si no, pero la realidad es que puedes estar en la Basílica de Guadalupe y le tomamos una foto y los colores pueden variar. Pareciera que ella dice, no me dejo que me veas así con mis colores, pero no, la realidad es que sí la vemos comúnmente así, como un manto verde, ¿verdad? Pero sí, es cierto, en ocasiones está más azul, es cierto, ¿verdad? ¿Alguna otra duda, pregunta? Sí. El tamaño original son alrededor de unos 2 metros, 2,05 por 1,03 metros de ancho. Fíjense, 2,05 metros. Hoy la imagen que está en la basílica mide como unos 73, unos 70 y tantos. Y dirán, bueno, ¿y los 25 centímetros que les falta, dónde están? Bueno, se los cortaron. En el año de 1647, o sea, 116 años después de las apariciones, le colocan por primera vez un vidrio a la imagen para protegerla, porque hay fotos que podemos ver digitalizadas en donde se ve que la imagen también tiene gotas de cera por varios lados, donde la gente se acercaba seguramente y bueno, la dañaron, ¿verdad? Le colocan un vidrio en 1647, pero ese vidrio era más corto que el tamaño de la imagen. ¿Qué había que hacer entonces? Pues córtale. No le queda, el vidrio quedó más corto, córtale arriba. Y por eso le faltan esos 25, 27 centímetros. Claro, por eso la vemos así. Pero hay imágenes, ustedes podrán ver, busquen algunas imágenes que tengan, donde se ve la extensión de esos rayos del sol hacia la parte de arriba. ¿Sí? Es la parte que le falta. Y 1,03 metros de ancho, ¿por qué? Porque la imagen está formada de 2 lienzos. Aquí, esto que se ve aquí, es una fisura porque toda la imagen la recorre una costura. Hay una costura porque se fabricó en 2 lienzos, la tilma. ¿Cómo se fabricaba la tilma? Se fabricaba en telar de cintura. El telar de cintura es de 50 centímetros. Fabricaron uno, fabricaron otro, lo cosieron y por eso se unió para la imagen, ¿verdad? Esas son las medidas. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿De nuevo la pregunta? Muy bien, muy bien. ¿Escucharon todos? ¿Por qué se llama Virgen de Guadalupe? Porque ella se presenta como Virgen de Guadalupe si ya existía una vocación de Guadalupe en España.
Exacto, sí, ya existía. En el siglo XIII se da un descubrimiento de una imagen en un río que se llama Guadalupe, en una zona de Cáceres, España, hacia el oeste de España, cerca de Portugal. Hay un monasterio que el día de hoy se llama de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué se llama de Guadalupe ese monasterio? Porque esa imagen tallada de la Virgen, que se piensa que fue elaborada por el evangelista San Lucas, se dice que esa imagen que está cerca del río, ahí cerca del río se construyó el santuario. Por eso se llama de Guadalupe, por el río. Pero sí, efectivamente, hay un monasterio de la Virgen de Guadalupe en Cáceres, España. Ella dice el nombre de Guadalupe. De hecho, hay escritos que dicen desde España, frailes agustinos, oye, que la de México, las limosnas del santuario de Guadalupe en México, las manden para acá, para el monasterio, porque de acá se la llevaron. No, si uno ve la imagen de la Virgen de Guadalupe de Cáceres, es totalmente diferente a la Virgen de Guadalupe, totalmente diferente, pero de ahí viene eso. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Muy bien. Sí. ¿Sí escucharon o no? No. Lo que nos dice la hermana es, en la imagen, en los ojos hay imágenes hay una imagen que se refleja Juan Diego, así dijo, ¿verdad? Sí, en los ojos hay imágenes. En los ojos hay imágenes humanas. En el año 1983-85, un ingeniero del IBM que trabajaba aquí en México, José Aste Tosman, peruano, él le quiere dejar un regalo a México por los años que vivió aquí. Se va a ir a estudiar una maestría a Estados Unidos y llega a sus manos una revista antigua donde vienen fotos de la Virgen en blanco y negro. Y como él era experto en imágenes digitales, dice, voy a hacer una imagen digital de la Virgen, una imagen más nítida, nueva, 1983 por ahí. Le permiten fotografiar a la Virgen y se da cuenta y revela que en sus imágenes digitales, al ampliarlas, descubre que en los ojos hay imágenes humanas. Desde 1929 se hablaba de una imagen, de un busto, de un hombre con barba. Decían, pues es Juan Diego, ahí está en el ojo de la Virgen, en los años 30 y no en los 50 y los 70. Pero él dice, no hay una persona, son 13 personas. Bueno, se descubren 13 imágenes humanas en los ojos, en cada ojo, en una 13 y en otra 12. No se puede confirmar que sea Juan Diego. No hay como tal un método científico que diga, es Juan Diego, porque ¿quién estuvo ahí para confirmarlo? Pero son imágenes humanas que se destacan. Lo que sí es que hay una imagen de las 13 que aparenta ser una persona que está como mostrando algo al frente, como si estuviera mostrando una tilma. Por eso se dice que podría ser Juan Diego. Por eso se dice, oye, ¿existe una foto de Juan Diego? Pues si lo damos por hecho, pensaríamos que esa podría ser, ¿verdad? Pero sí hay imágenes en los ojos, ¿verdad? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Adri? Bien, gracias a Alberto por tan detallada conferencia. Alberto y al equipo les agradecemos mucho. Vamos a darles un fuerte aplauso de agradecimiento. Bien, y creo que pues nos ha dejado mucha información y también creo que nos ha dejado inquietos, ¿verdad? Sí, inquietos sobre todo porque pues hay mucho que conocer, mucho que profundizar, ¿verdad? En el manto sagrado de la Santísima Virgen de Guadalupe, que pues podemos profundizar a través de estos cursos, de estos diplomados, del instituto propiamente que los brinda, ¿verdad? Pues para tener entonces el acercamiento para quienes tengan así como la inquietud, ¿verdad? El acercamiento a estas casas de estudio
para que vean entonces la oportunidad que está a nuestro alcance para profundizar en el conocimiento de un misterio tan grande, de la presencia de Dios en la Santísima Virgen María, manifestado a un pueblo que somos nosotros, a toda la Iglesia. Bueno, pues mucho que conocer para amar cada vez más a Dios, a su Hijo Jesucristo, a la Santísima Virgen María, para ser cada vez más y mejores y buenos cristianos, discípulos de Cristo, hijos también de la Santísima Virgen María. Y bueno, pues ya quienes tengan la inquietud que nos pudieran decir la manera como de acercarnos al instituto, a los cursos o a los diplomados, ¿verdad? Aquí están ellos que nos pueden brindar información. O si posteriormente y ustedes también tuvieran esta inquietud como parte de nuestra comunidad y ellos tuvieran a bien o la posibilidad a lo mejor de extender alguna otra charla, ¿verdad? Que sea también del interés para la formación de todos nosotros. Pues eso ya en cortito lo podríamos hasta comentar y platicar. Sí. Se va a conmemorar dentro de algunos años para ir acrecentando nuestro conocimiento de la Santísima Virgen María y nuestro amor, ¿verdad? Entonces, pues ya lo podríamos platicar yo con todo gusto y la comunidad, pues aquí que diga si sí o no, ¿verdad? Muy bien. Estamos entonces como comunidad abiertos a esa posibilidad y ya lo podríamos platicar, ¿verdad? Si me lo permiten, ¿les parece? Muy bien, adelante, claro que sí. Gracias nuevamente y un fuerte aplauso a la Virgen María, ¿verdad? Muy bien. Les invito para que pues nos confiemos a su maternal intercesión. Tenemos una visita muy especial en estos días. Mañana concluye la visita aquí a la parroquia. Hacia las 4:30 vendrán por ella la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, ¿verdad? Aquí podríamos encontrarnos con grupo de arma y quien quiera también participar. A las 3:30 para rezar, ¿verdad? Antes de despedirla. Bien, claro que sí. Y entonces ya la entregaríamos a la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles. Y ahí seguiría el caminar en las parroquias del decanato, que son 7 parroquias las que integramos el decanato. Las fechas de cada visita en cada parroquia del decanato están en la red social de nuestra parroquia para que puedan ver, y también a lo mejor si alguien quiere seguirla en la peregrinación a Nuestra Señora de los Ángeles, alguna otra parroquia, pues puede hacerlo, o también comentarlo con sus familiares y amigos que estén por aquellos sectores, ¿verdad? Bueno, pues nos encomendamos a María Santísima para que cuide de nuestro descanso y nos aliente en nuestra fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta noche alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, sin tu santa bendición. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santa María de Guadalupe, salva nuestra patria,
conserva nuestra fe. Gracias, hermanos, que pasen muy bendecida noche, y gracias a los hermanos del apostolado. Dios los bendiga. Está expuesta todo el día hasta mañana para despedirla. Está abierto el templo.